Muy buenas tardes, gusto en saludarlos. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes, Dulce. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes, Edgar. Buenas tardes. Buenas tardes, Mayra. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Kaylin. Buenas tardes, Lick. Claudia, buenas tardes, Jessica. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes, César. Con cuidado, César, con cuidado. Adelín. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Nos quedamos exactamente en este inciso. No sé quién nos está ayudando ahí con la lectura de la Constitución. ¿Quién nos apoya ahí? Perdón, ¿qué artículo era? Estamos en ¿tenés la pantalla, Mayra? Estamos en el 102 de la Constitución, en el inciso I. Estaba leyendo. Perdón, derecho del trabajador, 15 días hábiles de vacaciones anuales pagadas después. Permíteme, Mayra, permíteme. Ese creo que ya le hemos dado lectura, va. Otorgar un año también le hemos dado lectura, protección también. No nos quedamos en en el L. L. Uh-huh. L. Dice, los menores de 14 años no podrán ser ocupados en ninguna clase de trabajo, salvo las excepciones establecidas en la ley. Es prohibido ocupar a menores en trabajos incompatibles con su capacidad física o que pongan en peligro su formación moral. Bueno, primero ya está definido y hemos platicado que en Guatemala, de conformidad con el convenio 138 de la OIT y el acuerdo gubernativo 260-2019, que es el reglamento de aplicación del convenio 138, en Guatemala son 15 años para trabajar, no son 14 años. Menos de 15 años, pues ya podemos tener problemas hasta de tipo penal, de conformidad con lo que regula el artículo 156 bis del Código Penal. Entonces, yo les hice referencia acá, el artículo 147 es importante que cuando usted sea asesor de empresas, que no se les olvide que si en sus empresas hay menores de 18 años, o sea, de entre 15 y 18 años como trabajadores, debemos de aplicar el contenido del artículo 147, que dice que el trabajo de los menores debe ser adecuado especialmente a su edad, condiciones o estado físico y desarrollo intelectual y moral. El artículo 150 se los dejé únicamente ahí como referencia. Aquí indica que los menores de 15 años podrían tener la autorización para trabajar, pero yo les he indicado que le hice referencia porque la Inspección de Trabajo no va a autorizar ningún contrato. Lo que señalaba el 150 era que se podía dar de dos formas. Una, en el trabajo de aprendizaje, y dos, por la extrema pobreza de los padres. En ese caso se podría dar, pero como les digo, actualmente pues ya no le van a autorizar absolutamente ningún tipo de permiso.
156 bis, que es el Código Penal. Yo le dejé esta cartilla aquí que está en la página del Ministerio de Trabajo para que usted vea que esta es una cartilla y todo lo que hemos hablado en lo relativo a los 15 años, pues aquí está su fundamento. No solo vemos el fundamento legal, sino que está su fundamento institucional, porque esto es un folleto del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Bueno, eso es en relación al adulto mayor. Vean qué interesante. Hay un tipo de trabajo en Guatemala que requiere transportar o cargar mercadería en los hombros. Y aquí pues dice que debe haber un reglamento, pero de todos modos el reglamento debe haber varios aspectos. Debe tomar en cuenta la edad, el sexo y condiciones físicas del trabajador. Pero sin embargo, con el adulto mayor nos interesa esta ley, el 85-2005, donde vamos a establecer que en Guatemala la edad para que lo traten a uno de adulto mayor son 60 años. De hecho, en el objeto de la ley va a hablar usted que habla del derecho de los ancianos. Pues su servidor ya saben que tiene 60 años y pues lo debemos de tomar como parte de la legislación laboral en Guatemala, parte de la ley, y pues nosotros de una u otra manera, beneficios por supuesto que son varios. Ustedes saben que un programa del adulto mayor del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, recientemente el presidente de la República estuvo en Huehuetenango y en Zacapa, otorgando precisamente ese beneficio para los adultos mayores, o sea, personas de más de 60 años, que hay que cumplir unos requisitos que están en la página del Ministerio de Trabajo, que quiero decirles que no son requisitos complicados de cumplir. El problema serio es de que como hay tanta demanda, pues yo creo que tienen como un banco de datos y poco a poco, de acuerdo al presupuesto, y después de hacer las clasificaciones respectivas y los estudios, por supuesto, correspondientes, van otorgando este beneficio. Lo importante es que fue noticia esta semana que precisamente adultos mayores de Zacapa y Huehuetenango obtuvieron el beneficio del adulto mayor que otorga el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. El presidente, de hecho, anunció de que lo va a incrementar hasta 500 quetzales ese beneficio. Entonces, veamos únicamente la definición. Vamos a ver ahí, ¿quién me ayuda? No existe. Vamos a ver, con Blanca. Artículo 3, definición. Para los efectos de la presente ley, se define como de la tercera edad a anciano a toda persona de cualquier sexo, religión, raza o color que tenga 60 años o más de edad. Se consideran ancianos en condiciones de vulnerabilidad aquellos que, careciendo de protección adecuadas, sufran o estén expuestos a sufrir desviaciones o trastornos en su estado físico o mental y los que se encuentren en situación de riesgo. Bueno, entonces ya estamos claritos de que después de los 60, pues ya estamos con adulto mayor y los beneficios. Dentro de los beneficios que se obtienen, por ejemplo, ustedes saben que los mayores de 60 años ya no pagamos el boleto de ornato. De hecho, hay un trámite aquí que quiero hacer a la Municipalidad Capitalina en el primer nivel, un trámite que no tarda ni 5 minutos, donde le da una constancia a uno que está exonerado del pago del boleto de ornato. Quiero que lo sepan, porque dentro de su familia habrá gente mayor de 60 años que todavía compró boleto de ornato cuando le compraba con la ley, ya está exento del pago del boleto de ornato. El trámite es un trámite sumamente, ¿qué le dijeron? Un trámite muy rápido para poder tener precisamente esa constancia. También tenemos que hablar entonces del siguiente tema, que es un trato también especial para terminar la clase de guatemaltecos. Vamos a ver dónde... Mayra, me estabas ayudando. El M, por favor, Mayra. Permítame, no sé si me hace favor otro compañero en este momentito. No tengas pena. ¿Le puedo apoyar, licenciado? Por favor, Emanuel. Dice protección y fomento al trabajo de los ciegos, minusválidos y personas con deficiencias físicas, psíquicas o sensoriales. ¿Continúo? Sigamos. Claro, decreto 135/96 del Congreso de la República, Ley de Atención a las Personas con Discapacidad, artículo 2, inciso B. Los objetivos de la presente ley son los siguientes. B.
garantizar la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad en ámbitos como salud, educación, trabajo, recreación, deportes, cultura y otros. Artículo 3. Espérate. Solo vean ahorita lo que Manuel da lectura. Es una definición, Esta definición es importantísima porque nosotros tengamos en materia de hablar bien claro a quienes se les puede considerar como tales. Por favor. Artículo 3. Se considera como discapacidad cualquier deficiencia física, mental o sensorial congénita o adquirida que limite sustancialmente una o más de las actividades consideradas normales para una persona. Artículo 34. El Estado garantiza la facilitación de la creación de fuentes de trabajo para que las personas con discapacidad tengan el derecho a un empleo adecuado a sus condiciones y necesidades personales, dependiendo de las limitaciones físicas o mentales que presenten. Espérate un momento. Recientemente también, la semana pasada, el señor presidente de la República habló y de veras tienen un programa excelente ellos, donde quiero decirles que muchos guatemaltecos con discapacidad fueron incorporados en varias instituciones del Estado. Creo que se ha hecho poco, pero de una u otra manera, pues hay que también felicitar ese aspecto de poder incorporar a las personas que están contenidas en el artículo 3 en esta definición, que el Estado se ha preocupado, y especialmente las entidades del Estado, para proporcionar trabajo. Continuamos, por favor. 35. Claro, se considera actos de discriminación el emplear en la selección de personal mecanismos que no estén adaptados a las condiciones de los aspirantes, el exigir requisitos adicionales a los establecidos por cualquier solicitante y el no emplear por razón de discapacidad a un trabajador idóneo. También se considera acto discriminatorio que, en razón de la discapacidad, a una persona se le niegue el acceso y la utilización de los recursos productivos. Bueno, eso es importante, ¿no? Porque ustedes saben que la discriminación pues, puede ser castigada. Entonces, no solo es una discriminación del ámbito laboral, sino que puede tener consecuencias de otro tipo. No se puede discriminar. Si alguien con alguna discapacidad cumple con todos los requisitos, no podemos exigirle más allá de lo que le exigimos a los demás. Y no por esta discapacidad no podemos entrar a la discriminación. Veamos esos tres siguientes, por favor, Emanuel. Las personas, artículo 39, las personas con discapacidad que realicen una actividad lucrativa, independientemente de su naturaleza, tendrán los mismos deberes, derechos y prestaciones establecidos en las leyes laborales del país, incluyendo las relativas a seguridad social. Artículo 40. La persona con discapacidad tiene derecho a gozar de un salario equitativo al trabajo realizado y no menor al salario mínimo legalmente establecido. Artículo 41. El trabajo de las personas con discapacidad debe ser adecuado especialmente a su edad, condiciones, estado físico, desarrollo intelectual y valores morales. Sí, tenemos que tener ese cuidado de comparar con el artículo 41. Regresamos, Emanuel, ahí con el siguiente inciso. Se cita acá, preferencia a los trabajadores guatemaltecos sobre los extranjeros en igualdad de condiciones y en los porcentajes determinados por la ley. En paridad de circunstancias, ningún trabajador guatemalteco podrá ganar menor salario que un extranjero. Esto está sujeto a condiciones inferiores de trabajo ni obtener menores ventajas económicas u otras prestaciones. Bueno, el artículo 13 nos va a hablar claro que se prohíbe a los patronos emplear menos de un 90% de trabajadores guatemaltecos. O sea, en empresas, si Mina Leticia tiene una empresa, debe utilizar únicamente el 10% de extranjeros. Claro, para que un extranjero trabaje en Guatemala se requieren ciertos requisitos. Y por supuesto, pues, se establece el Ministerio de Trabajo, una dependencia del Ministerio de Trabajo donde se va a acudir precisamente para obtener ese permiso. Quiero comentarles de que si usted ingresa a la página del Ministerio de Trabajo, se da cuenta y está inclusive por sectores, sector financiero, sector comercial, sector agropecuario, todos los sectores ellos lo tienen clasificados. Hay una memoria de labores que tiene la obligación el Ministerio de Trabajo, especialmente la Inspección General de Trabajo, de enviar a la OIT. En esa memoria de labores, si ustedes quieren verificar qué fue lo que realizó realmente el Ministerio de Trabajo en el 2021, lo van a encontrar ahí.
es importante. Quiero decirles que eso es por mandato legal, todos los años, sin excepción, el Ministerio de Trabajo tiene que enviar ese informe. Y ahí pues nos podemos dar cuenta nosotros realmente qué avances tuvo, en qué retrocedió, qué fue lo que realmente hizo, porque no puede mentir que es un dictamen que va directamente a la OIT. Entonces, que no se nos olvide entonces que los porcentajes, ahí va a encontrar usted cuántos extranjeros trabajan realmente en Guatemala. En esto es cuidadoso, les digo, la legislación guatemalteca siempre prevé de que si un extranjero viene a trabajar, también se tiene la obligación el patrono y el extranjero de preparar a los guatemaltecos para que en un tiempo prudencial pues ya nosotros también tengamos esa mano de obra calificada. En el artículo 13 también encontramos que el patrón no debe pagar menos del 85% de los salarios en una empresa le corresponde a los guatemaltecos y un 15% le corresponde a los extranjeros. Vamos por favor al siguiente, Manuel. Claro, sería H, fijas, el artículo 13, primer párrafo, se prohíbe a los patronos. Léete de una vez, andate a la fijación. Fijación de las normas de cumplimiento obligatorio para empleadores y trabajadores en los contratos individuales y colectivos de trabajo. Empleadores y trabajadores procuran el desarrollo económico de la empresa para beneficio común. Bueno, primero quiero decirles que en su contrato de trabajo, deben de ir las normas de cumplimiento obligatorio. Eso significa que, por ejemplo, cumplimiento obligatorio, salario mínimo, jornadas de trabajo, lugar de pago. Todas estas que deben de ir en el contrato de trabajo es porque son obligatorias. Ya no es una... Por eso, aunque algunos tratadistas guatemaltecos indiquen de que hay autonomía de la voluntad en materia laboral, no, porque usted no puede firmar ningún contrato con disminución de intereses de las garantías de la clase trabajadora. No, esos contratos pueden ser superados. Lo que sí se puede permitir es que, por ejemplo, que Pablo Fernando Jiménez y Mayra Castellanos, que son unos patrones de nuestro trabajador, hayan firmado que el salario que le va a iniciar de pago va a ser de 4,000, 5,000 quetzales. Por supuesto, eso es aplaudible y no puede disminuirlo después, porque ya son derechos adquiridos. O sea, no se trata que después de ese mes le dice, mire, Pablo, disculpe, fíjese que la empresa va mal y le voy a tener que bajar al salario mínimo. Eso no lo permite la ley. Lo único que permite es que Pablo te supere, o sea, Mayra, si es el patrono, que supere lo que se pactó en ese contrato individual de trabajo. Y por supuesto, el último tema es valioso también para ustedes. Empleadores y trabajadores procurarán el desarrollo económico de la empresa para beneficio común. Claro que beneficio común. Una empresa con mucho éxito y un buen empleador, un buen patrono, va a entender de que la fuerza de trabajo que la proporciona el trabajador merece mejores salarios. O sea, una empresa con mucho éxito va a provocar, si es consciente el patrono, mejores salarios. Esto también, en el cuarto considerando el inciso D, dice que, por supuesto, el derecho laboral es indispensable. Pero vos, Emanuel, léete el D para que nos quede bien clarito todo esto, aunque ya lo leyeron con el chaval. Claro, cuarto considerando inciso D, que esas características ideológicas del derecho de trabajo y en consecuencia también las del Código de Trabajo, por ser una concreción de aquel adaptada a la realidad de Guatemala, se puede resumir así. D, el derecho de trabajo es un derecho realista y objetivo. Lo primero, porque estudia al individuo en su realidad social y considera que para resolver un caso determinado a base de una bien entendida equidad, es indispensable enfocar ante todo la posición económica de las partes. Y lo segundo, porque su tendencia es la de resolver los diversos problemas que con motivo de su aplicación surjan con criterio social y a base de hechos concretos y tangibles. Bueno, entonces por eso es que va a buscar esa equidad, ¿verdad? Porque siempre va a enfocar la posición económica de las partes. Eso pues significa, decime, Mayra. Licenciado, fíjese que me surge una duda y es en el caso de una compañera que ella empezó a trabajar con un emprendedor, pero a ellos les están pagando menos del salario mínimo. No se puede, Mayra.
No se puede. Aunque esté emprendiendo el joven que lo está haciendo. No se puede. Sí, mira, Mayra, yo te digo, es aplaudible, pues si yo los motivo a ustedes para que sean emprendedores. Es ¿sí? como sector informal, siento yo. Sí, pero Mayra, qué importante es ser emprendedor, va. Imagínate cuántos de ustedes estarán esperando, por ejemplo, decir, bueno, de repente podríamos nosotros ahí ponernos de acuerdo, se puede poner de acuerdo Emanuel y Kelly, por ejemplo, para iniciar un programa de discutir temas de tipo legal, va. Y que pues es aplaudible el emprendimiento de ellos dos, pero también el emprendedor debe tener asesoría. Tú no puedes pagar, Mayra, menos del salario mínimo. ¿Sabes por qué, Mayra? Si tú, emprendedor, inicias y Emanuel, Pablo y Avidán Ortiz somos tus trabajadores y nos estás pagando 2,000 quetzales, de veras, Mayra. Si te demandamos, vas a tener la obligación de hacernos el ajuste por los meses que nos pagaste 2,000 y no nos pagaste el salario mínimo. Entonces, Mayra, te van a sancionar de conformidad con el 272. El Código de Trabajo no provoca incentivos porque seas emprendedor. No, acuérdate que hablamos de que en materia laboral estás hablando de la parte de que el salario tiene un carácter alimenticio. A nosotros, la clase trabajadora, el salario nos sirve para vivir, para comer, para cubrir nuestras necesidades. Tú eres emprendedora, entonces sería diferente. Entonces, Mayra, el emprendimiento, yo quisiera que, por ejemplo, todos ustedes fueran emprendedores, pero imagínate, Manuel, Pablo y Mayra, emprendedores, yo les diría, ¿y por qué no mejor comenzamos siendo socios? Porque, Mayra, si tú lo haces sin pagar el salario mínimo, no tienen la idea el problema que estás incursionando. Yo entiendo la parte emprendedora y yo te digo, yo soy de los que todos los días en mi oficina yo aconsejo a alguien. Pero como que sí es la realidad nacional, ¿verdad, licenciado? Y lo que pasa, Mayra, es de que, mira, pues yo soy de la idea que todos estos proyectos, no lo quería decir, pero lo voy a decir. Imagínate, en una ocasión me invitaron a mí a un evento de emprendedores. Mejor no me hubieran invitado, porque exactamente lo que tú me estás diciendo me dijeron. Vean, les dije yo, aplaudo y aplaudía, y de veras que te aplaudir la actividad de los emprendedores, pero que no les olvide la parte financiera. Mayra, tú puedes tener, Mayra y Avidán Ortiz pueden decir, vamos a ser emprendedores, hagamos un código de trabajo, Mayra, y lo hacemos, Mayra, todos emocionados, la imprenta nos va a cobrar tanto. Mayra, por favor, ¿será que somos emprendedores o estamos llenos de ilusión? No, si somos emprendedores tenemos que sentarnos a decir, pucha, mira, Avidán, la impresión de cada código nos va a costar 50 quetzales. ¿En cuánto lo podemos vender? En 60 no nos va a cuadrar. O sea, todos esos estudios financieros los tenemos que hacer. Bueno, necesitamos quien lo distribuya. Entonces necesitamos contratar 2 personas. De todas maneras, tenemos que hacer la parte financiera. Tenemos que indicar, bueno, le tenemos que pagar de conformidad con la ley el mínimo. Claro. Ahora, como estudiante de Derecho de la San Carlos, especialmente llevando este curso con Avidán Ortiz, sabes que tenés otra salida. Y es el tiempo parcial. Mayra, con el tiempo parcial sí me puedes pagar 4 horas, me puedes pagar 5 horas, me puedes pagar 6 horas. Ah, perfecto, sí. Me llamó la atención porque esta persona trabaja hasta 12 horas diarias. No se puede. Imaginarte una demanda en contra del emprendedor, terminó el emprendedor. Ahí se acabó. Decime, Jorge. Buenas tardes, Lick. Disculpe, solo con una pregunta. Yo trabajo, contratan personas, pero les ponen como para optar a una beca laboral. Eso ya es totalmente independiente de lo que está hablando, ¿verdad? Fíjate, Jorge, que hace algún tiempo me encontré con un médico que pertenecía a una asociación de médicos, por supuesto. Yo no sé si era presidente o algo así, no sé si era el colegio de médicos. Un médico, por cierto, que me estaba tratando a mí. Y nos pusimos a hablar. Y me dice, mira, ya me dijo, ¿qué hacemos con los estudiantes de medicina? Los estudiantes nuestros y los estudiantes de las universidades privadas que sabes que van a tener una práctica ya en la etapa final en los hospitales. Fíjate que a ellos, Jorge, les dan una bolsa de estudiantil. Oíme,
si te das cuenta realmente, si vas a los aspectos, a lo que hacen los estudiantes de medicina en los hospitales, ese es un trabajo, Jorge. Ya debemos de quitarle la parte de una bolsa, una beca estudiantil. Cuando es trabajo, Jorge. Lo que sí te puedo decir yo es de que si yo quiero, mira, es que de veras, yo quiero que ustedes, con nosotros juntos, ustedes y yo y Alan, vamos a aprender nosotros a ser creativos en el derecho laboral. Yo creo que los estudiantes o quienes son becados, ¿por qué no si querés te vas por el aprendizaje? El aprendizaje, mira, el 170 te lo permite. Inclusive ahí, mira, Mayra, el 170 te permite como trabajo de aprendizaje pagar menos del mínimo. Entonces, ese 170 quiero que lo tengan presente hoy. Pero bueno, si quieren, vamos a seguir un poquito. ¿Tiempo, licenciados? Esa es mi duda. ¿El aprendizaje por cuánto tiempo? Míralo, léete el 170, léetelo. Léetelo un momento de tomar tiempo para que lo leas aquí. Continuamos hablando con el O. Claro, Eric. Obligación del empleador de indemnizar con un mes de salario por cada año de servicios continuos cuando despida injustificadamente o en forma indirecta a un trabajador, en tanto la ley no establezca otro sistema más conveniente que le otorgue mejores prestaciones. Para los efectos del cómputo de servicios continuos, se tomará en cuenta la fecha en que se haya iniciado la relación de trabajo, cualesquiera que ésta sea. Bueno, fíjate qué interesante. Primero vamos a aclarar algo. Puede haber relación de trabajo y no haber contrato de trabajo. Puede haber contrato de trabajo y no haber relación laboral. La clave en materia laboral es la relación laboral. ¿Cuándo iniciaste a trabajar? Esa es la clave, ¿verdad? ¿Cuándo comenzaste a trabajar? Esa siempre va a ser la clave, ¿viste? Y en este caso lo que está indicando es de que, mira, pues, los artículos 80, 82 y el 80 y el 82 lo que te hablan es, si nos despiden, primero los despidos, veamos qué dice, así brevemente miremos el 77, miremos el 77. ¿Alguien lo tiene por ahí? El 77 del Código de Trabajo. Sí. Dice, son causas justas que facultan al patrono para dar por terminado el contrato de trabajo sin responsabilidad de su parte, cuando el trabajador se conduzca durante sus labores en forma abiertamente inmoral o acuda a la injuria, a la calumnia o a las vías de derecho contra su patrono o los representantes de éste en la dirección de los labores. Cuando el trabajador cometa alguno de los actos enumerados en el inciso anterior contra algún compañero de trabajo durante el tiempo que ejecuten las labores, siempre que como consecuencia de ello se altere gravemente la disciplina o se interrumpan las labores. Cuando el trabajador fuera del lugar donde se ejecutan las labores y en horas que sean de trabajo, acuda a la injuria, a la calumnia o a la... Jorge, eso es cuando el patrono queda facultado si nosotros incumplimos para podernos despedir. Claro, al final, nosotros tenemos el derecho de emplazarlo y que nos demuestre que, pues, que la causa que él está imputando fue la verdadera. Pero en el 78, veamos qué es el 78, solo el primer párrafo. Artículo 78. La terminación del contrato de trabajo conforme a una o varias de las causas enumeradas en el artículo anterior surte efectos desde que el patrono lo comunique por escrito al trabajador, indicándole la causa del despido y por este cese efectivamente sus labores. Pero el trabajador goza del derecho de emplazar al patrono ante los tribunales de trabajo y prevención social antes de que transcurra el término de prescripción, con el objeto de que pruebe la justa causa en que se fundó el despido. Si el patrono no prueba dicha causa, debe pagar al trabajador. Ese es el primer párrafo. Oye, pues. Entonces, lo que ahora les quiero hacer ver a ustedes es, cuando el trabajador nos despide, pues tiene la obligación de pagarnos nuestras prestaciones. Lo que está hablando aquí la indemnización es que por cada año de trabajo nosotros tenemos derecho a un salario. Eso es en concreto lo que está hablando este párrafo. María Alejandra, ¿quieres hablar? María Alejandra Sáenz. Perdón, Lick, se me puso la manita. Decime, ¿no ibas a decir algo?
No, no. Ah, No, sin querer. Solo por lo que Erika está hablando, todos los derechos prescriben, Erika, todos los derechos. Si el trabajador te despide, tenés dos alternativas: acudir a la Inspección General de Trabajo para agotar ahí la vía administrativa, o bien te puedes ir directamente a una acción o una demanda ante los tribunales de trabajo y previsión social. Son 30 días después que te despiden. Si tú acudes a la vía administrativa, ahí interrumpe los 30 días y hasta que termina el trámite de la Inspección General de Trabajo, comienzan a correr nuevamente los 30 días. Pero eso prescribe, está en el artículo, creo que 260 del Código de Trabajo. Todos los derechos aquí prescriben, ¿oíste? Vamos a ver, Emanuel, continuamos con el P. Es obligación del emprendedor otorgar al cónyuge o conviviente, hijos menores o incapacitados de un trabajador que fallezca estando a su servicio, una prestación equivalente a un mes de salario por cada año elaborado. Esta prestación se cubrirá por mensualidades vencidas y su monto no será menor del último salario recibido por el trabajador. Si la muerte ocurre por causa cuyo riesgo esté cubierto totalmente por el régimen de seguridad social, cesa esta obligación del empleador. En caso de que este régimen no cubra íntegramente la prestación, el empleador deberá pagar la diferencia. Sí, hay una parte controversial ahí, pero lo que estamos hablando aquí es de que en caso de fallecimiento del trabajador, pues el empleador va a tener que dar este tipo de prestaciones a la esposa, a la conviviente, a los hijos menores, a los incapacitados. Yo les agregué el artículo 81, inciso A, porque fíjate que lo que dice, este es interesante, porque dice, muerte del trabajador, en cuyo caso, si en el momento de su deceso no gozaba la protección del ICS y sus dependientes económicos no tienen derecho a beneficios correlativos por algún motivo, la obligación del patrono es cubrir que dichas dependientes se le importe un mes de salario por cada año de servicios prestados. O sea, la indemnización le corresponde a ellos. Pero ¿a qué quiero llegar yo? Fíjate que aquí habla de los dependientes económicamente. Hay el 197 bis, creo que es el artículo que más nos aclara este tema. ¿A quién le corresponde, por ejemplo? Hemos visto que la parte cultural nuestra en Guatemala, hay muchas personas casadas con determinada persona y por alguna circunstancia el matrimonio no funcionó, pero nunca se divorciaron. Y por supuesto comenzaron a hacer vida con otra persona y esta persona precisamente posiblemente en fallecimiento esté con ella. Entonces, en materia laboral, por ejemplo, en cuanto a previsión social, en cuanto a los seguros social, quiero decirles de que la ley permite que el beneficio de una pensión en seguro social le corresponda a la persona que sea la conviviente, no a la esposa. Si se logra demostrar, porque hace un estudio a través de trabajo social, que la persona que vivía, que su esposa vaya a reclamar, pero si había otra persona que convivía con ella en el momento de su fallecimiento y tenía determinado tiempo, a ella le corresponde precisamente todos los beneficios. Quiero, Emanuel, que leamos el 97 porque este habla claro, inclusive va haciéndolo uno por uno y si no aparece van a ser excluidos. Veamos qué dice. Artículo 197 bis, último párrafo. Si el trabajador hubiera fallecido, su cónyuge superstite, sus hijos menores representados como corresponde, sus hijos mayores o sus padres, en ese orden excluyente, tendrán acción directa para reclamar esta prestación sin necesidad de declaratoria de herederos o radicación de mortual. Fíjate qué interesante. Aquí ya te habla a quiénes les corresponde. Excluyente porque si no hay esposa están los hijos, si no hay hijos están hijos mayores, si no hay hijos mayores están los padres. En ese orden te lo va a ir indicando cómo le corresponden los derechos a esa indemnización. En el decreto 23-79 del Congreso de la República, vean, esta es una ley específica que exactamente se relaciona al trabajador fallecido. Y ahí dice, en caso de fallecimiento de un trabajador al servicio de una empresa, su cónyuge o la persona conviviente, hijos menores o incapacitados en ese orden, tienen derecho a percibir del patrono, además de las prestaciones contenidas en el artículo tal, las vacaciones, aguinaldos, salarios pendientes de pago, fallecimiento, sin muestramente que los señalados en la ley. Lo interesante que yo les digo aquí, vamos a aplicar el indulto prooperario. Imagínate, este decreto 26-79 es una ley específica, pero viste es el 119. Aquí solo habla de la esposa, de la conviviente, los hijos menores o incapacitados.
Allá te incluye a los hijos mayores y te incluye a los padres del fallecido. Entonces, tenemos que aplicar el beneficio a la clase trabajadora exactamente lo que dice el 197 bis. Gracias, César. Solo quiero que terminemos esta parte aquí. Ahí te quedas pendiente. Emanuel, por favor. El Q, derecho de sindicalización libre de los trabajadores. Este derecho lo podrán ejercer sin discriminación alguna y sin estar sujetos a autorización previa, debiendo únicamente cumplir con llenar los requisitos que establezca la ley. Los trabajadores no podrán ser despedidos por participar en la formación de un sindicato, debiendo gozar de este derecho a partir del momento en que den aviso a la Inspección General de Trabajo. Solo los guatemaltecos por nacimientos podrán intervenir en la organización, dirección y asesoría de las entidades sindicales. Se exceptúan los casos de asistencia técnica gubernamental y lo dispuesto en tratos internacionales o en convenios intersindicales autorizados por el organismo ejecutivo. Bueno, el 211, la obligación que tiene el Ejecutivo a través del Ministerio de Trabajo de llevar una política nacional de defensa y desarrollo del sindicalismo. Lo vamos a ver, espérate un ratito, mira. Ya que estamos en los sindicatos. Número 209. El 209 dice que los trabajadores no podrán ser despedidos por observar en la formación de un sindicato. Preguntas de examen. Vamos a ver, aprovechando César o Jorge, quien quiera responderme. ¿Puede un menor de edad usar un trabajador de 15 años? Ya hablamos que en esta clase ya aprendimos convenio 138 de la OIT, su reglamento, el 260-2019 del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Son 15 años en Guatemala, por favor, aunque el código diga 14, son 15 años. Pregunta de examen. ¿Puede un menor o un menor de edad, puede un trabajador? Pregunta de examen. María Alejandra Sáenz, Sierra, de 15 años de edad, ¿puede ser miembro de un sindicato, sí o no? Yo pienso que sí, pero depende porque es que depende de dónde esté trabajando también. No. ¿Qué dicen los demás? Yo pienso que no. No deja de ser menor de edad, licenciado. Bien, bien. Oíme. Mira, haz un favor. Alejandra, ¿tenés tu código de trabajo? Sí, aquí lo tengo. Bueno, mira que es el 212. Leamos el 212. Dice, todo trabajador, requisitos para ser miembro, todo trabajador que tenga 14 años o más puede ingresar a un sindicato, pero los menores de edad no pueden ser miembros de su comité ejecutivo y consejo consultivo. Bueno, Ninguna entonces, persona. de 15 años sí puede ser miembro de un sindicato. Lo que no puede ser miembro del comité ejecutivo y el consejo consultivo, que son dos entidades de los sindicatos, ¿sí? Son las Puede presidir o algo así, ¿verdad? Pero sí puede, ¿viste? No importa la empresa donde estés. La ley te faculta, a comparar con el 212, de que teniendo 15 años puedes formar parte de un sindicato. También en este 209, bueno, y que no se les olvide, no lo vamos a ver, pero para que les quede ahí claro, para formar un sindicato se necesitan 20 trabajadores como mínimo. Para formar un sindicato de patronos, que les quiero decir que en Guatemala se permite, que nunca ha existido, salvo lo que dice Mario López Larrabe, que en la historia aparece uno que fue el de industriales. Él habla de un sindicato de patronos industriales que existió en su libro Breve Historia del Sindicalismo, pero no hay por qué, porque la figura del sindicato siempre lo relacionan aún los sectores empresariales con los trabajadores y no con los patronos. Por eso en Guatemala no hay sindicatos de patronos, pero la ley sí lo permite. No sé si es el 213, dirémoslo por ahí. Alguien lo tiene donde son 20 trabajadores y... A
no es el 13. Yo tengo aquí una llamada que dice 20 o más trabajadores deben manifestar por escrito su deseo de constituir un sindicato. Sí. Artículo Y patronos, 216. sí. ¿Perdón? 200. 16 LIC. Leámoslo, por favor, Ingrid. Pero es el que acaba de leer la compañera donde dice para formar un Sí, sindicato pero entonces quedamos claros. Primero, artículo 216. Para Correcto. formar un sindicato de trabajadores se requiere el consentimiento por escrito de 20 trabajadores o más, y para formar uno de patronos se requiere un mínimo de 5 patronos. Entonces ya estamos que 20. Entonces, regresando otra vez a lo que estamos en pantalla, estamos claros. Aparte de eso, quiero decirles que hay un convenio del 87 que es sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, que está ratificado por Guatemala y también constituye garantías mínimas para la clase trabajadora. Regresamos a Manuel con el R. Claro, el establecimiento de instituciones económicas y de previsión social que en beneficio de los trabajadores otorguen prestaciones de todo orden, especialmente por invalidez, jubilación y sobrevivencia. Bueno, buenas. El 274 dice que es el Ministerio de Trabajo y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social los que tienen a cargo la parte de la previsión social. El decreto 295, que es la ley orgánica del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, es donde establece precisamente que se crea el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Veamos el S. Manuel. Si el empleador no título de daños y perjuicios, 1 mes de salario si el juicio se ventila en una instancia, 2 meses de salario en caso de apelación de la sentencia, y si el proceso dura en su trámite más de 2 meses, deberá de pagar el 50% del salario del trabajador por cada mes que excediere el trámite de ese plazo, hasta un máximo, en este caso, de 6 meses. Bueno, ya fue superado. El artículo 78, en el inciso B, ya habla de que precisamente actualmente son 12 meses. ¿Qué sucede con esto? Emanuel Ranferí España fue despedido, acudió a la Inspección General de Trabajo, el patrono no quiso cancelar sus prestaciones y Emanuel se tiene que ir a los juzgados de trabajo y previsión social. Emanuel va a reclamar la indemnización, el aguinaldo, todas sus prestaciones de ley, y adicionalmente le va a exigir al patrono pagarle daños y perjuicios. Y esos proceden porque incumplió con pagarle las prestaciones que le correspondían de conformidad con la ley. Quiero decirles que esta parte de daños y perjuicios es la que evita las conciliaciones en los tribunales. Porque hay mucho patrono que dice, bueno, yo le pago sus prestaciones, pero no le voy a pagar 12 meses de salario. Vamos a ver, Mayra, solo para que hagamos ahí nada más. Suponete para hacer así énfasis, para dar un promedio. 3,200 quetzales de salario mínimo. Multiplicámelo por 12. Permítame que... Ay. Ahorita le digo que soy de teléfono a teléfono. A la gran chucha, no la que está. O alguien ahí, jóvenes, perdón, por 12, ¿cuánto nos sale? 38,400 puso el compañero ahí. Va, imagínate, aparte de tu indemnización y todas tus prestaciones, te tiene que pagar esa cantidad de dinero. Si se dan cuenta, es una cantidad de dinero que muchas veces puede hasta sobrepasar los daños y perjuicios a las propias prestaciones que está reclamando el trabajador. Entonces, el día que se sonen ustedes patronos, es mejor arreglar las cosas en la vía conciliatoria, o sea, en la vía administrativa, precisamente para evitarle este costo adicional a cualquier patrón. Porque quiero decir que esta condena se da. Adicionalmente, ya esta que fue una reforma que se hizo, agregó a 12 meses y agregó las costas judiciales. Anteriormente no se condenaban, ahora sí se condena al patrono a las costas judiciales. Yo le puse el artículo 1434, que hay definición de lo que son daños y lo que hay perjuicios. No, este es otro tema, este es otro tema. Solo te quiero decir que en materia laboral así lo tienen definido. No se refiere a una actividad mercantil o orden civil, no se refiere precisamente a lo que hemos hablado. Acuérdate que es un principio que está contenido en la Constitución.
Si el empleador no probare la justa causa del despido, debe pagar al trabajador a título de daños y perjuicios un mes de salario. Entonces ya quedamos claro que en materia laboral sí procede, ¿viste? Yo sé, es una materia civil, pero en materia laboral la dejaron establecida como que son 12 meses. O sea, no, ni siquiera en materia civil, acuérdate que los daños y perjuicios los tenés que ir a cuantificar, tenés que llevar expertos. No, aquí está claro que son 12 meses de salario, hasta te lo habla. Es una figura totalmente diferente a la civil. Yo le puse nada más el Código Civil para que usted tuviera precisamente lo que está diciendo el compañero, que la definición del 1434 en el Código Civil habla exactamente de lo que son perjuicios. Son las ganancias ilícitas que deja de percibir o de consecuencia inmediata. O sea, las definiciones son de carácter civil, pero te quiero decir que en materia laboral es otra finalidad la que tiene la palabra daños y perjuicios. Vamos a seguir, Manuel. El Estado participará en convenios y tratados internacionales o regionales que se refieren a asuntos de trabajo y que concedan a los trabajadores mejores protecciones o condiciones. En tales casos, lo establecido en dichos convenios y tratados se considera como parte de los derechos mínimos de que gozan los trabajadores de la República de Guatemala. En la Constitución está claro que le corresponde al presidente de la República y debe someterlo al Congreso de la República para que sean ratificados. El último fue el del tiempo parcial que fue ratificado por Guatemala, que ustedes saben que recientemente, el año pasado, ingresó, ya es parte del derecho positivo vigente en Guatemala. Aquí pues ya estamos, que los tratados van a ser parte de la legislación guatemalteca, los que están ratificados por Guatemala. Ahí terminaríamos con lo que son estas garantías o estos derechos mínimos que otorga la Constitución a la clase trabajadora. Ahora vamos al artículo 103 de la Constitución, la parte de la tutelaridad de las leyes laborales. El derecho laboral es protector, es tutelar de la clase trabajadora, no de los patronos, no de los patronos. Veamos qué dice el 103, por favor, Manuel. Las leyes que regulen las relaciones entre empleadores y el trabajo son conciliatorias, tutelares para los trabajadores y atenderán a todos los factores económicos y sociales pertinentes. Para el trabajo agrícola, la ley tomará especialmente en cuenta sus necesidades y las zonas en las que se ejecute. Todos los conflictos relativos al trabajo están sometidos a jurisdicción privativa. La ley establecerá las normas correspondientes a esa jurisdicción y los órganos encargados de ponerlas en práctica. Hermoso para una pregunta de examen. ¿Cuál es la jurisdicción del derecho al trabajo? Es privativa, ¿eh? Está en el 103 de la Constitución. Yo aquí les agregué, siempre hablando de los considerandos, el trabajo del derecho al trabajo es un derecho tutelar de los trabajadores. Si se dan cuenta, está hablando tutelar de la clase trabajadora. Veamos hoy la parte de la irrenunciabilidad de los derechos laborales. No se pueden renunciar. Ningún derecho podemos renunciar. Veamos qué dice el 106, Emanuel. Los derechos consignados en esta sección son irrenunciables para los trabajadores, susceptibles de ser superados a través de la contratación individual o colectiva y en la forma que fija la ley. Para este fin, el Estado fomentará y protegerá la negociación colectiva. Serán nulas ipso iure y no obligarán a los trabajadores, aunque se expresen en un contrato colectivo o individual de trabajo, en un convenio o en otro documento. Las estipulaciones que impliquen renuncia, disminución, tergiversación o limitación de los derechos reconocidos a favor de los trabajadores en la Constitución, en la ley, en los tratados internacionales ratificados por Guatemala, en los reglamentos u otras disposiciones relativas al trabajo. En caso... Perdón. El otro es el otro párrafo, no lo subrayo, que lo hemos visto, que es el indubio pro operario. Lo que les quiero decir en esto es que es bien interesante ustedes. Si ustedes leen el 106 despacio, por ejemplo, María Alejandra puede trabajar en una empresa y le van a decir a María Alejandra, mira, te vamos a pagar 2,000 quetzales o te vamos a pagar 3,000 quetzales, pero con lo que tú haces, todas tus comisiones, nos vas a facturar. Eso lo han escuchado ustedes en las empresas. Nos vas a facturar. Momentos, señores. Están prácticamente obligando a María Fernanda a renunciar a sus derechos y ya no puede renunciar.
El día que ella demande a la empresa, parte de lo que se están pagando aún con factura constituye salario. ¿Viste? Por eso lo van a ver ustedes en la práctica. ¿Eh? Empresas que se dedican, por ejemplo, cuando son vendedores, son ruteros, les dicen, te vamos a pagar, pero nos facturás. De veras, eso de estar diciendo vas a facturar es uno de los abusos más grandes que esto en materia laboral. Entonces no se puede. Decime, Manuel. Disculpe, probablemente no viene al tema, pero esperemos que sí. Las personas que manejan para la empresa Uber, cuando Uber le descuenta a usted, Uber hace un pago a la SAT. Aparte, ¿el piloto también debe de pagar a la SAT o el piloto se puede declarar a cero, ya que al momento de que Uber le descuenta, Uber sí paga a la SAT? Fíjate que eso está bien complicado en la parte tributaria. Yo no sé si has visto un fenómeno que ha pasado en los últimos días. ¿Te has dado cuenta que Uber ha perdido demasiado trabajador, vehículos, y se han ido para la otra empresa? No me recuerdo, y no sé qué. InDriver. Se han pasado por otra empresa porque la otra empresa les ofrece mejores beneficios. No, aquí concretamente lo que yo te quería decir era que muchos de ustedes han visto que hay empresas que están ya, que la empresa en la iniciativa privada facturando. El Estado para hacer la simulación y para disminuir los derechos. Sí, eso no se puede. Olvídate, Leslie, esa es una práctica. Por eso miren qué importante de que ustedes me apoyen con que tenemos que estar leyendo las sentencias de la Corte de Constitucionalidad. Hay cualquier cantidad de sentencias en esa materia, indicando que esas empresas que han obligado al trabajador a facturar le han dicho que ese es parte del salario y ha tenido que hacer los ajustes. Hay muchas sentencias en ese sentido. Yo por eso siempre quiero que ustedes tengan la base legal para poder debatir. Solo de un minuto. Entonces dice que el derecho al trabajo constituye un mínimo de garantías sociales protectoras al trabajador irrenunciable. 12 que son nulas de pleno derecho lo que estamos hablando. Vean el 12. Si yo estoy trabajando, después dice que voy a facturar, señores, el 12 dice son nulas de pleno derecho y no obligan a los contratantes todos los actos o estipulaciones que impliquen renuncia, disminución, tergiversación de los derechos que la Constitución en el presente Código de las Leyes otorga en esta materia. Debemos de estar bien claros nosotros que todo eso de combinar con el artículo 12 son nulas de pleno derecho. No los va a permitir. El derecho, inclusive, los patronos y los trabajadores no pueden heredar su derecho de paro y de huelga respectivamente. Bueno, Francisca, ¿me vas a hablar? Sí, buenas noches, licenciado. Conforme a la pregunta del compañero Emanuel, pues aparte que Uber paga un impuesto al piloto o al dueño, le envían lo que es el detalle de cuántos viajes hizo y de cuánto es el impuesto que ellos deben de pagar adicionalmente, porque Uber se queda con un 40% por ahora y InDrive se queda con un 10%. Por eso muchos ya están haciendo el cambio. Uber está perdiendo mucha estabilidad en el mercado ahora. Sí, pues imagínate con un 40, ¿no? Así sin hacer nada más que propaganda. Pero bueno, entonces no, yo creo que, pues, y si te das cuenta, también nos beneficiamos nosotros los guatemaltecos, porque hasta donde yo estoy enterado de la otra empresa, como que haces, como que indicas quién me lleva por 15 quetzales aquí a tal lugar, y ellos te van diciendo, te aparecen 1, 2, 3, 4, 5, haciéndote oferta y demanda. Eso yo pienso que siempre que las cosas sean competitivas van a ser buenísimas, Decime, Manuel. Solo por último, perdone, solo que InDriver no pide antecedentes policíacos, no pide mayores datos de los pilotos, entonces se ha dado que los pilotos de InDriver asaltan a los pasajeros o los pasajeros asaltan a los pilotos. Hay un poquito más de seguridad en el tema de Uberlic. Sí, no, tenés razón. No, mira, pues todo tiene su pro y su contra, pero desde el punto de vista laboral, realmente yo te digo, de que te quiten un 40, un 10, veámonos, yo sé, por eso te digo, no quiero entrar a la parte esa, sino yo quiero entrar a la parte de trabajador. Un piloto, usted es un piloto honrado, un piloto que tiene todo en orden.
No le conviene trabajar con Uber, le conviene irse a la otra empresa. Hablando desde el punto de vista laboral. Porque imagínate, ya un 40% te están dejando un 60% más los impuestos, ya no está complicado. Trabajadores del Estado, 107 de la Constitución. Aquí lo que dice es precisamente, y lo vamos a hacer referencia nada más para esto, miren, los trabajadores del Estado están al servicio de la administración pública y nunca de partido político, grupo, organización o persona alguna. ¿Por qué? Porque les voy a contar. Si ustedes ven, cada vez que antes, no sé si actualmente, pero no sé si este último, por todos los presidentes anteriores de la República de Guatemala, antes de tomar posesión renuncian a su partido político, porque la mayoría eran los secretarios generales y no querían violentar el 107 que dice que están al servicio del Estado y nunca se les va a permitir de partido político. Entonces, por eso es que no pueden seguir perteneciendo, siendo los secretarios generales de los partidos políticos. También encontramos en la Ley de Servicio Civil, encontramos la definición de lo que es servidor público. Y luego en el reglamento de la Ley de Servicio Civil vamos a encontrar exactamente la definición, vamos a encontrar la clasificación de servidores públicos que lo va a dividir entre funcionario público y empleado público. Pero demos la lectura. El artículo 4, servidor público. Para los efectos de esta ley se considera servidor público la persona individual que ocupe un puesto en administración pública en virtud de nombramiento, contrato o cualquier otro vínculo legalmente establecido, mediante el cual queda obligada a prestarle sus servicios o a ejecutarle una obra personalmente a cambio de un salario, bajo la dependencia continuada y dirección inmediata de la propia administración pública. Bueno, ahora veamos el reglamento de esta ley. Mira que dice el artículo número 1. El artículo número 1, servidores públicos. Para los efectos de la Ley de Servicio Civil y el presente reglamento, se consideran como servidores públicos o trabajadores del Estado los siguientes. A. Funcionario público. Es la persona individual que ocupa un cargo o puesto en virtud de elección popular o nombramiento conforme a las leyes correspondientes, por el cual ejerce mando, autoridad, competencia legal y representación de carácter oficial de la dependencia o entidad estatal correspondiente y se le remunera con un salario. Y B, empleado público, es la persona individual que ocupa un puesto al servicio del Estado en las entidades o dependencias regidas por la ley del servicio civil, en virtud de nombramiento o contrato expedidos de conformidad con las disposiciones legales, por el cual queda obligada a prestar sus servicios o a ejecutar una obra personalmente a cambio de un salario, bajo la dirección continuada del representante de la dependencia, entidad o institución donde presta sus servicios y bajo la subordinación inmediata del funcionario o representante. No se considerarán funcionarios o empleados públicos. Espérate. Ahí estamos, claro. Están las dos definiciones. Bueno, estamos primero el servidor público. Los servidores lo dividen entre funcionario público y empleado público. Ahí está bien clarito cuál es de los dos. Esta parte que ahorita Manuel le da lectura me le pone mucha atención, que viene una pregunta de examen de ahí. Vean qué interesante, porque aquí es donde están los famosos 029 de servicios técnicos y servicios profesionales. Veamos qué dice este párrafo, Manuel. Mi amigo Manuel. Perdón, Lick, tenía apagado el micrófono, Lick, perdón. Cita, no se considerarán funcionarios o empleados públicos los que únicamente son retribuidos por el sistema de dietas, pues las mismas no constituyen salario, ni aquellos que son retribuidos con honorarios por prestar servicios técnicos o profesionales conforme la ley de contrataciones del Estado. Va. Luego viene, vean lo que dice ahí, no se consideran funcionarios públicos los que únicamente son los que ofrecen el sistema de dietas. Y hay un montón de guatemaltecos trabajando en entidades que únicamente reciben dietas. Por ejemplo, no estoy seguro, pero en el Registro General de la Propiedad, aparte del registrador, una entidad como unas juntas directivas, como comités arriba de ellos únicamente reciben dietas. No se van a considerar funcionarios desde ningún punto de vista. Y lo otro es que aquí están los famosos 029, va ustedes, y vean, una vez haya relación laboral, dejan de ser servicios técnicos y profesionales.
usted se convierte en un empleado público. Clasificación de los servicios, el exento, sin oposición y por oposición. Pero por favor, cuando hablemos en materia laboral, no nos quedemos únicamente con la ley de servicio civil. Si, por ejemplo, si Mayra Castellanos, si Abidán Ortiz llega con Mayra y le pide asesoría, le dice, mire Mayra, fíjese que yo trabajé en la universidad, me despidieron, necesito su asesoría. Mayra, tenemos que entender, todos tenemos que entender que la ley de servicio civil es aplicable a los trabajadores del Estado, pero la universidad, por ser autónoma, tiene sus propios reglamentos en materia laboral. El organismo legislativo, el Congreso, tiene su propia ley de servicio civil. El organismo judicial, las municipalidades, tienen su propia ley y tienen su propia definición en cuanto al personal. Veamos qué dice la ley de servicio civil del organismo legislativo, decreto 36-2016 del Congreso de la República. Léete el artículo 4, lo subrayado, por favor, Emanuel. Licenciado. Solo que pidió la palabra a la compañera. Sí, Emanuel. Claro. Ahorita, Artículo 4, personal permanente del organismo legislativo. Es personal permanente toda persona individual que en virtud de nombramiento mediante proceso de oposición adquiera relación laboral por tiempo indefinido, por el cual queda obligada a prestar sus servicios a cambio de un salario, bajo la dependencia continua y dirección inmediata del organismo legislativo, a través de sus jefes inmediatos y por medio de la junta directiva. Este es el Congreso. Mirá el organismo judicial. Decreto 4899 del Congreso de la República, artículo 2, creación del sistema del servicio civil del organismo judicial. Se crea el sistema de carrera para el personal auxiliar y los trabajadores administrativos y técnicos del organismo judicial. Miremos qué dice la Ley de Servicio Civil Municipal. Ley de Servicio Civil Municipal, decreto 1-87 del Congreso de la República, artículo 4, trabajador municipal. Para los efectos de esta ley, se considera trabajador municipal la persona individual que presta un servicio remunerado por el erario municipal en virtud de nombramiento, contrato o cualquier otro vínculo legalmente establecido, mediante el cual queda obligado a prestar sus servicios o a ejecutarse una obra formalmente a cambio de un salario, bajo la dependencia y dirección inmediata o delegada de una municipalidad o sus dependencias. Si se dan cuenta, son las definiciones que encontramos en cada ley, Entonces, si cuando usted le pida asesoría a un trabajador del organismo judicial, un trabajador del Congreso, un trabajador de la universidad, un trabajador del ICS, un trabajador de las municipalidades, por favor, que no se le olvide que no le aplica la ley de servicio civil. Tiene que irse a su propia reglamentación laboral, a su propia legislación laboral, para que usted preste una buena asesoría. El rigor de los trabajadores del Estado. Ustedes en el 108 pues habla claro que es la ley de servicio civil y que cada entidad pues, puede tener su ley, lo que hemos hablado. El Código de Trabajo en el 191, a pesar de que dice que solo aplica para el sector privado el Código de Trabajo y para el sector del Estado pues va a tener sus propias disposiciones. Quiero decirle que hay resoluciones de la Corte de Constitucionalidad donde cuando benefician al trabajador, aunque sea del Estado, ha aplicado normas del Código de Trabajo, especialmente en cuanto a la prescripción y otros aspectos importantes. La ley del servicio civil, aquí le dejo yo cuál es el propósito general de esta ley. Le dejo también la del organismo legislativo, cuál es el objetivo fundamental. Ojalá ahí el objetivo en ámbito material de la aplicación de la ley del organismo judicial, del servicio municipal. Están los objetivos. Y por último, vamos a hablar de los trabajadores de planilla. Esta es una entidad que muchos ya saben que está desapareciendo. Entonces, esta se ha dado mucho y, por supuesto, entonces la vamos a encontrar. Yo ahí le voy a dejar la legislación más o menos en el manual donde habla del personal a jornal y a destajo. Y en el de jornal, precisamente, es donde habla de la parte... léeme esto donde dice 03 personal por jornal y a destajo. Estamos hablando del Ministerio de Finanzas. Claro, el 03 personal por jornal y a destajo. Este subgrupo comprende las erogaciones que con carácter de salario o retribución se pagan por cada día o por hora, así como los pagos que se ajustan a un tanto alzado o precio que se fija a determinada cantidad de trabajo. Se subdivide en los siguientes renglones.
031 comprende los egresos por concepto de salario diario que se paga a los obreros, operarios y peones que presten sus servicios con carácter temporal en talleres, principalmente en mantenimiento y similares, así como en la ejecución de proyectos y obras públicas que no requieren nombramiento por medio de acuerdo y cuyo pago se hace por medio de planilla y la suscripción del contrato que establece la ley. Bueno, miremos este otro acuerdo ministerial. Acuerdo ministerial número 380-2017, Ministerio de Finanzas Públicas, artículo primero, objeto, aprobar el procedimiento para el registro de la programación de jornales, contratos, acciones de personal y operaciones de planilla de pago de los servidores públicos del sector público no financiero, contratos con cargo al renglón presupuestario 031, jornales cuya ejecución de gasto y autorización de pago debe realizarse por medio del sistema de nómina y registro del personal, Guatenóminas. Dicho procedimiento está contenido en anexo al presente acuerdo ministerial. Bueno, y tenemos en la Ley del Servicio Civil el decreto 1748, que también en el artículo 92 habla de los trabajadores por planilla, y pues ahí está que es bajo un régimen especial. También el reglamento de la Ley de Servicio Civil del Organismo Judicial nos habla los vínculos de la relación laboral, tiene personal permanente, tiene por contrato y también tiene personal por planilla. Serán nombramientos emitidos a puestos específicos de carácter temporal o de naturaleza transitoria y para obra o servicio determinado. Hasta ahí lo vamos a dejar. Ahora sí. María Alejandra, querías preguntarme. Sí, licenciado, era una pequeña duda. ¿Es posible, si alguien que no es servidor público y digamos solo está por servicios contratados, estar en dos entidades al mismo tiempo? Fíjate que ese ha sido un criterio. De hecho, te digo, nosotros hemos pedido información a la Contraloría de Cuentas y la Contraloría dice que depende de las entidades, ¿va? No te dan ni siquiera una respuesta si sí o no. Luego, hemos encontrado también, entonces, lo que ellos al final, lo que se ha permitido es de que tú trabajes en dos dependencias, pero no tengan ningún tipo de relación. Por ejemplo, hemos visto gente que está en el Congreso de la República como 029 y está en otra entidad del Estado. Pero, por ejemplo, que tú tengas dos 029 de un mismo ministerio, se reparó la Contraloría, ¿viste? Se reparó la Contraloría. Entonces, el criterio es que no sean dependencias que tengan relación o que no pertenezcan dentro de la misma dependencia de 029. Por ejemplo, que tenga 029 en el Congreso, eso sí no lo permite la Contraloría. Está permitiendo que tenga 9 entidades diferentes. Y también se pueden, por ejemplo, las entidades, si aunque sea permitido, la entidad se puede remitir a que por políticas no lo pueda aceptar, aunque fueran dos entidades distintas. Puede ser. Puede ser del mismo régimen. ¿Sabes cuál es el problema? El problema es, primero, el criterio de los auditores de Contraloría, ¿sí? Porque yo puedo ser, imagínate, si yo soy la entidad nominadora, si yo soy la entidad nominadora, y yo, por ejemplo, pues considero que sí se puede, pues voy a autorizar. Pero imagínate si el hallazgo lo hace Contraloría, sabes que las multas son desconsideradas. Inclusive me juego el riesgo yo como funcionario que me pueden acusar hasta de malversación de fondos o cualquier otro delito. Entonces la mayoría lo que hacen es precisamente evitar. Ah, muy bien. Es que fíjese el licenciado. Alguien nos escribió, solo espérate, me interesa lo que escribió alguien ahí. Vamos a ver, aquí me escribió Edgar Rolando Zapeta Morales. Solo se permite el trabajo decente siempre y cuando no exista incompatibilidad en horarios. Muy bien. Podría ser dos municipalidades, lo siento, difícil. He visto dos municipalidades, pero te jugás el riesgo de que pueda intervenir la Contraloría y hacer un hallazgo. O sea, la responsabilidad queda al bendito responsable, que sería la entidad nominadora. Creo que Edgar nos está dando la salida. Solo se permite el trabajo decente, siempre y cuando no exista incompatibilidad de horarios. Docente. ¿Perdón? Docente. Imagínate. Y mira, Edgar, sin embargo, pues hay mucho guatemalteco trabajando así como yo lo planteaba.
Lo único que te puede hacer riesgo es que realmente la Contraloría pueda hacer el hallazgo. Cabalmente eso, ¿verdad? Porque si en una auditoría de la Contraloría se detecta esa situación, no hay quite para el hallazgo, ¿verdad? Ujú. Licenciado, fíjese que en mi caso, yo soy 189 en Watt, presto un servicio, pero no tengo horario, digamos, estricto. Ellos están a merced del horario que yo tenga. Y me salió una oportunidad en la MUNI el año pasado para trabajar. También era 189, pero no interfería el horario, eran horarios totalmente distintos. Y en MUNI no me quisieron contratar porque decía que no se podían en dos entidades. Y hablé con la Contraloría y la Contraloría me dijeron que sí se podía. Entonces, al final me salieron digamos, era una salida de decir que por políticas de MUNI no se podía. Sí, bueno, fíjate, pues lo que Edgar dice realmente lo dice la Constitución, ¿va, Edgar? Que en el trabajo docente sí se puede permitir, más por su parte, no hay incompatibilidad de horarios. El problema, Alejandra, es de que nosotros tenemos de que la municipalidad posiblemente haya tenido un hallazgo de esa naturaleza. Entonces, imagínate, es delicadísimo un hallazgo de la Contraloría, ¿sabes por qué? Porque de repente te pueden obligar hasta a devolver los salarios devengados o el porcentaje de vengado. O sea, a veces es un criterio que se le deja, pero yo te garantizo que si la municipalidad o alguien, por ejemplo, ya la sancionaron por algo similar, olvídate, el funcionario prefiere no contratar para evitarse precisamente ese tipo de problemas. Porque los hallazgos de la Contraloría, imagínate que te pueden obligar a devolver todo lo que has devengado. Y eso es, o sea, yo creo que más queda en la responsabilidad, porque lo que dice Edgar es cierto. Lo que sí te garantizo es que la Contraloría, si llamas por teléfono, la que te atendió te puede decir si se puede. Yo te sugiero que hagas la petición por acceso a la información. Y ¿sabes qué te van a contestar? Que lo dejan a criterio del funcionario. Así lo van a hacer. Entonces ya te complican, ¿va? Entonces, no creas, también hay funcionarios que la misma Contraloría, y el Contralor tiene razón, ¿sabes por qué? Porque lo que dice Edgar eso está en la Constitución, Edgar, lo vamos a ver el lunes lo vamos a ver. O sea, lo que dice Edgar sí es legal, lo otro ya es cuestión de criterios, pero un criterio que te puede aún perjudicar como trabajador. Bueno, otra pregunta, bueno, porque nos quedan todavía unos 3 minutos. Pero no es si no quieren preguntar, va, bueno. Sí, así como ustedes, docentes universitarios, también aplica lo que comentaba el compañero, ¿no? Sí, nosotros, por ejemplo, sí tenemos la dicha, te puedo decir, por ejemplo, su servidor, yo trabajo yo legalmente mi trabajo es de 1 a 9 de la noche, de 1 a 9 de la noche. Claro, por otras circunstancias y algunos derechos adquiridos, nosotros comenzamos a dar clases a las 2:15 y terminamos a las 8:30. Pero lo que yo te quiero decir es de que sí es que queda un poco, con nosotros no hay ningún problema, yo puedo tener un trabajo en la mañana, por ejemplo, de 8 a 12, ¿va? Que me lo va a permitir todo, porque es un trabajo de docencia. Lo vamos a ver exactamente el artículo, lo vamos a ver el día lunes. Bueno, lo vamos a dejar hasta ahí, jóvenes, y quiero que el lunes sí no me vayan a faltar, porque les quiero contar que la semana que viene tenemos las 2 clases del día lunes y la del día viernes. Pero si por cualquier circunstancia, no el viernes, hay algún descanso, cualquier cosa que se dé, nosotros con Liceo Balán queremos hacer un repaso. Y el repaso va a ser exactamente la forma como nosotros vamos a preguntar. Así es que quiero que esas 2 clases por ningún motivo deje de asistir, porque va a ser prácticamente en los resúmenes para que ustedes puedan ingresar a su examen. Decime, Ingrid. Clic con una consulta. Los calendarios que subieron a la web son los que se van a tomar en cuenta las fechas para los parciales. No sé si ya lo subirían. Ayer los subieron, pero sí me causó dudas si vamos a empezar ahorita el 22. A mí me enviaron uno que yo creo que comienza el 21. Mírate Ingrid, nada más si tiene firma del decano. El 21. El de nuestro semestre no tiene firma, Lic. Solo el del coordinador, pero no el del decano. Por eso me causó esa duda. Solo tengo duda. ¿En ese cuándo aparece el laboral?
Ahorita le digo, Lick. ¿El 21, licenciado? 21, ¿ah? Sí, pues. Sí, Lick, 21. No, el 21 tengo yo también, ¿oíste? Tengo yo. De hecho, hoy me pidieron mandar la clave para que ustedes estén enterados y publicar la clave para el examen. Bueno, no los espero el día lunes y el día viernes, ¿eh? Por ningún motivo se las pierdan. Vamos a hacer un resumen. El día viernes va a estar muy interesante, pero por aquello que siempre hay alguna eventualidad, si no le entramos a hacer eso el día lunes. Pasen muy buenas noches. Si Dios quiere, nos vemos el día lunes. Feliz noche, Lick. Feliz noche. Gracias, se cuidan, saludarlos, ¿eh? Feliz noche, Lick. Gracias, te cuidas, Raúl. Feliz noche, licenciado. Noche. Kaylin. Feliz noche, licenciado. Adiós, Salomé. Feliz noche, Lick. Adiós, Lisette. Adiós, Rocío. Adiós, Jessy. Hoy no has participado. Feliz Jessy. noche, Lick.